En esta clase vamos a conversar sobre el uso que tienen las redes sociales y algunos otros medios de comunicación para la rehabilitación en fonoaudiología y otros fines. Algunas de las redes sociales que hay hasta el momento se ven al interior de esta pantalla. Como ustedes saben, casi todas las páginas en la actualidad presentan en algún modo una red social, un foro para comunicarse o para compartir archivos, y van a distinguirse entre los tipos de archivos y los tipos de medios que usan. Algunos son visuales, a otros audiovisuales, otros auditivos, algunos comparten cierto tipo de ideas o cierta orientación. Ahora, a todos estos les podemos dar un uso fonoaudiológico si logramos entender qué cosas podemos obtener. En la actualidad van a encontrar muchas redes sociales que ustedes seguro conocerán. Y esto va cambiando año tras año. Existen redes sociales asociadas a fotografía con texto, asociadas a lugares y sitios de interés para el turismo, asociadas a noticias, asociadas a videos, asociadas, etcétera. Bueno, uno podría dividir estas redes sociales en un mapa funcional. Esta imagen es un poco antigua, pero cumple con la idea. Las redes sociales que impliquen tomar decisiones pueden funcionar como una actividad para regular el comportamiento y podrían servir como una estrategia para intervención del comportamiento en el lobo frontal. Algunas que requieren atención y concentración, como por ejemplo ver videos o escuchar un audio o comunicarse activamente en formato real, activan otros lugares y otras áreas. Hay unos más visuales, más auditivos, y ahí va a depender de la modalidad en la que estamos trabajando, qué tipo de red social podríamos usar. Existe una tendencia actual al uso masivo de la informática y el uso masivo de dispositivos digitales. Actualmente cerca del 70% de los hogares en Chile presenta el uso de smartphones como vía principal para el acceso a internet y redes sociales. Chile está entre las naciones emergentes con mayor uso de internet y telefonía móvil. Facebook, el 55% de los chilenos pasa más de 1 hora al día en esta red social. Gastamos mucho tiempo en el Facebook y eso por un lado puede ser tomado de forma positiva si tomamos esta red social como un entorno educativo para el aprendizaje o para el desarrollo de ciertas habilidades fonoaudiológicas. Esto no es tan reciente, es del 2011, pero ya en 2011 habían 7 millones de cuentas en Facebook. Una de las cuentas, per cápita más altas, con un crecimiento bastante grande. Hay un artículo de Nicholas Carr que hace la pregunta: ¿está Google haciéndonos estúpidos? Este título bastante provocador habla de la disminución de la capacidad para memorizar por el exceso de información que tenemos a rápido acceso. Dice incluso que la capacidad lectora está disminuida, que somos capaces de leer un párrafo pequeño y luego nos cansamos, disminuimos la atención y nos desfocalizamos. Una concentración baja, no podemos ver un video largo o una exposición larga, nos cansamos rápidamente, nos desconcentramos y cambiamos de foco. Existe también una lectura superficial que también puede afectar el aprendizaje y el conocimiento. Es decir, una lectura por encima, lectura de títulos o de elementos solo esenciales, pero no en un contexto, en una situación crítica. Y estas distintas dimensiones pueden afectar el nivel de procesamiento que tiene una persona al recibir una información a través de medios digitales o medios no digitales. Habla de una capacidad disminuida en general para procesar la información. Somos menos pacientes,
procesamos la información de forma más superficial y nos sentimos en la capacidad de acceder a esa información. Por lo tanto, no la retenemos, no la memorizamos para el futuro. Simplemente la tenemos accesible en nuestros dispositivos. Algunos autores hablan de la inteligencia distribuida como la capacidad para ocupar dispositivos digitales como un cerebro externo, por decirlo así. Tenemos esa capacidad de buscar de cuál es el diámetro de la Tierra, de qué está compuesta la lava, por ejemplo. No lo sabemos en este momento, pero lo podemos obtener en un par de segundos a través de una búsqueda en Internet. Esa capacidad ha cambiado nuestra forma de ser, nos ha cambiado como personas y también debería influir en los usuarios. Existe otro tema también que genera conflicto en las redes sociales y sobre todo en los buscadores, y se llama el efecto de burbuja de los algoritmos. Sucede que en Internet se generan ciertos algoritmos o fórmulas de búsqueda que cada usuario va configurando de acuerdo a las búsquedas anteriores. Si yo, por ejemplo, busqué Rápido y Furioso, la película, alguna de las películas, el Internet básicamente se va a empezar a configurar, en este caso el Google, para mostrarme contenidos similares a Rápido y Furioso. Y es poco probable que yo me encuentre con una película radicalmente distinta a Rápido y Furioso, es decir, por ejemplo, cinearte extranjero, porque los perfiles de búsqueda están ajustados a ese tipo de búsqueda, a ese tipo de gustos. Entonces, básicamente lo que se presiona es que no cierren las puertas a contenidos distintos para un mismo usuario. No se generen estas búsquedas encerradas, o sea, que nos permitan conocer el mundo exterior. Ahora bien, ¿para qué se pueden usar las redes sociales en fonoaudiología? ¿Cuáles son los usos de rehabilitación y los usos sociales que pueden dar aportes a la rehabilitación? Ellison, Steinfeld y Lamp en el año 2007 muestran evidencias de que el uso de Facebook potencia las habilidades sociales en adolescentes, colaborando en la creación de entornos sociales favorables. Facebook es una red social muy potente, hay muchas personas en Facebook y sigue estando vigente incluso 10 años desde esta investigación, o casi 10 años. Facebook se puede ocupar como un entorno en el cual monitorear las interacciones de un sujeto. Podemos con nuestro usuario al lado revisar las interacciones, las conversaciones, si él nos permite este acceso, y ver qué tan atingentes son en cuanto a la pragmática, cómo está el dominio de temáticas o de tipos de discurso, entre otras cosas que se pueden estar entrenando dentro de la terapia. Es decir, es un entorno funcional que puede servir para verificación. Otros un poco más osados, por decirlo así, asocian algunas áreas cerebrales a el desarrollo de la inteligencia o la capacidad de socializar. El hallazgo más relevante de esta investigación es que hay una alta correlación entre la cantidad de amigos en Facebook y el desarrollo de algunas áreas cerebrales. Ahora bien, esto no quiere decir que el Facebook generó el desarrollo de las áreas cerebrales, sino que básicamente aparecen juntos. Así que no habla de causalidad. Hay un estudio bien interesante de Benford y Standen del 2009 que analizó a jóvenes con síndrome de Asperger o autismo de alto funcionamiento, dos trastornos que están más o menos cerca en la línea de los trastornos del desarrollo. Hicieron una entrevista en profundidad a 23 sujetos con un promedio de 16 años y descubrieron que el uso de Internet para estos sujetos al comunicarse disminuye sus niveles de estrés comunicativo y les permite desarrollar ciertas habilidades comunicativas y disminuye las barreras de comunicación que presentan día a día. Esas barreras de comunicación se presentan en conjunto a el esfuerzo de establecer contacto visual, a la generación de mensajes rápidos y asertivos y a la comunicación en grupos de personas difíciles de manejar. El Facebook y otras redes sociales permiten a estos sujetos entrenar esas habilidades de forma más controlada y prepararse
para lo que van a vivir en vivo. Así que sirve para un sujeto para prepararse para entornos más funcionales en vivo y en directo. Puede ser el inicio de una terapia, el aumentar el uso de redes sociales para generar y disminuir, digamos, esas barreras. Ahora, con Facebook se pueden hacer distintos elementos. Existen nuevas oportunidades de comunicación y participación entre los usuarios y, para los usuarios y entre usuarios y terapeutas. Para los usuarios con trastornos de habla severos es un buen entorno comunicativo para seguir en un entorno de comunicación funcional en conjunto con la familia. Potenciar el uso de Facebook en un adulto mayor que ya no logra comunicarse porque, por ejemplo, tiene una disartria, puede ser un buen método para que establezca relaciones sociales con la familia y las mantenga, sobre todo a distancia. Porque en el ambiente, digamos, cotidiano o más cercano se pueden hacer otras adecuaciones que funcionan en vivo y en directo, pero con usuarios que están en la lejanía es más difícil. Para personas con síndrome de Asperger, como hablamos recientemente, disminuye ciertas barreras comunicativas. Lo mismo para personas con mutismo selectivo o con trastornos, asociados a la imposibilidad de comunicarse por un trastorno psicológico. Las personas con tartamudez también tienen dificultades, ya que el aumento, de cantidad de personas en una sala o el aumento del estrés comunicativo aumenta sus disfluencias. Por eso ellos muchas veces se retraen y se comunican menos. Ellos necesitan, primero, abrir su entorno funcional de comunicación y establecer una red de amigos en la cual sentirse seguros. Por eso es bueno que ellos tengan activo estas redes sociales y se comuniquen con su entorno para que cuando estén en vivo y en directo su ansiedad no sea tan alta y logren comunicarse más eficientemente. El entrenamiento también en el uso del lenguaje para síndrome de Asperger, déficit pragmático y autismo de alto funcionamiento permite establecer, por ejemplo, normas o reglas pragmáticas, manejo del discurso y algunos lenguaje figurado y algunos elementos necesarios en la pragmática del día a día. La generación también de lenguaje funcional con amigos, con familiares o en situaciones cotidianas se puede lograr con el Facebook. Muchas veces el problema de una sesión de terapia es que los entornos son desnaturalizados, son altamente artificiales. Entonces, para establecer un entorno más real, con gente real, se pueden ocupar estas redes sociales. La conexión también con los pacientes o los usuarios ocupando Facebook es una herramienta potente para generar una conexión con diversos fines. Se pueden hacer seguimiento del tratamiento a través de un Facebook o recibir o entregar información. Por ejemplo, se cancela o se da cierta hora de atención si estamos haciendo atención particular. Enviar una tarea con un archivo, enviar un comunicado o enviar cualquier tipo de información como fotografías, etc. En la conexión con el usuario se pueden enviar tareas para la casa, ajustar sesiones, horarios, enviar fotos, etc. Tal como les comenté anteriormente, se puede funcionar también como un foro donde ellos nos hacen preguntas y las podemos responder, dar consejería a distancia como parte del servicio. Eso permite también al fonoaudiólogo sentirse más empoderado y al usuario sentirse mejor atendido. Esto se puede hacer creando un perfil de fonoaudiólogo que sea distinto de nuestro perfil personal. La idea tampoco es que mezclemos la vida personal con el trabajo, sino que nos hacemos un perfil de fonoaudiólogo como una página dentro de nuestro perfil. No es bueno crearse dos perfiles porque vamos a tener dos mails asociados y vamos a tener que estar revisando dos cuentas distintas. Pero sí es bueno hacer una página dentro del un fanpage, por decirlo así, dentro de nuestro usuario y así controlar la información. Otras ideas que se pueden hacer es hacer promoción de la fonoaudiología o trabajo, con contacto a través de Facebook, de alguna forma, por decirlo así, como un negocio. Esta es una imagen que obtuve hace bastante tiempo de fonoaudióloga a domicilio. En este momento
creo que era 2012, ¿sí? En este momento, el 2012, fonoaudióloga a domicilio era una fonoaudióloga de la Universidad de Chile que decidió hacer esta página. Ahora Fonoaudiólogos a Domicilio es una empresa, por decirlo así, que presta servicio y que tiene varios fonoaudiólogos funcionando y que cada fonoaudiólogo puede prestar servicios desde ahí. Creo que cobran cierto monto para pertenecer, pero básicamente es eso. Esta foto la saqué este año. ¿A qué corresponde? A cuántas personas han hecho este tipo de elementos. Fíjense, fonoaudiólogo a domicilio en Temuco, de la Andrés Bello, Concepción. Hay muchas personas que están haciendo esto de promocionarse a través de la web. Hablemos un poco de YouTube. Como saben, YouTube tiene muchos videos de todo tipo de cosas y esas cosas se pueden usar para el tratamiento, para reforzar habilidades o para contextualizar estímulos de intervención atractivos y generar identificación con el usuario para lograr mayores niveles atencionales y por lo tanto probables mayores resultados. ¿Cuál es el procedimiento? Descargar un video, analizar la tingencia del uso fonoaudiológico y revisar el contenido ajustando a los objetivos, cortar un fragmento, seleccionar en qué parte del video se va a usar y planificar una actividad. Se pueden hacer ideas muy simples que no requieren mucho tiempo y mucho esfuerzo. Hay que revisar un video y decir, oh, esto me sirve para tal cosa. No requiere crear material, no hay que plastificar ni recortar y queda más atractivo. Se puede transportar en un computador como un link o en un dispositivo USB o en un disco duro, etcétera, si descargamos el archivo. Veamos algunos ejemplos que tengo descargados. Vamos a ver un ejemplo de Pepa. Creo que me sobró una P. De Pepa. Vamos a entrar a YouTube. Por ejemplo, Pepa español. Buscamos un video. Y por ejemplo, acá hay un video. Empezamos a ver el video y vemos de qué se trata. Es una agradable mañana. Creo que hoy es un día estupendo para no hacer nada. A papi le encanta no hacer nada. Cuando llegamos a algo interesante podemos poner pause y anotar en nuestra planificación qué se va a ver. Por ejemplo, acá podemos ver en los 00, es decir, al inicio del video, lenguaje descriptivo, ya que describa la imagen que está viendo. Entonces el papá cerdito se sentó en la silla y llegaron sus hijos. ¿Es que hoy no tienes que ir a trabajar? No, Pepa, si hoy es sábado. ¡Hola a todos! ¡Hola, Pepa! Y uno va buscando distintos elementos. Por ejemplo, acá podemos ver elementos que están en el colegio, algún léxico de útiles escolares. Sí, ¿tenemos paquete de galletas? No, pero tenemos un teléfono de juguete. Otra cosa que podemos hacer es doblar lo que dicen los personajes para trabajar morfosintaxis o discurso conversacional. Por ejemplo, tomamos un trozo ¿Tendero la tendera? Pepa y Susi pueden hacer de tenderas. Cuesta un céntimo, por favor. Lo siento, no tengo dinero suficiente. y ese mismo texto lo retrocedemos y lo doblamos. Por ejemplo, pueden poner el mismo video
Le sacan el audio y hablan encima de los personajes. No tengo dinero suficiente. Y después habla el otro personaje y se puede recrear la escena. Esa es una idea. La otra idea es poner pausa y repetir. Ese es otro formato. En ese tipo de actividad se pueden planificar, por ejemplo, otras actividades con Harry Potter, Forrest Gump o cualquier elemento que a el usuario le interese para que genere identificación. Pueden trabajar lenguaje descriptivo, describiendo qué aparece en la imagen. Teoría de la mente se puede trabajar de forma muy buena, diciendo o preguntando qué pensó el personaje en ese momento o qué está pensando, y describir el entorno o el paisaje de la emoción, por decirlo así, el paisaje del sentimiento de la persona. Es atractivo, dinamiza la terapia y genera identificación ficcional con un personaje. Mejora la actitud de la terapia y de aquellos que no disfrutan de las terapias, y permite al terapeuta separarse de la estructura expositiva monólogo, de siempre estar hablando. Y eso también sirve para generar mayor variabilidad en el tipo de estímulo y aumentar los niveles de atención. Uno puede usar los mismos elementos o los mismos tipos de terapia y incrustarlos dentro de esta actividad. Por ejemplo, si en un video de Pepa están hablando de las verduras, por ejemplo, ahora vamos a cocinar una sopa de verduras, eso sale en el video, pueden parar, poner pause y hacer su actividad. Ya veamos qué necesitamos para hacer una sopa de verduras, y tienen sus típicas láminas, por ejemplo, o tienen algún juego o alguna aplicación para tablet que hable de las verduras, y pueden hacer la actividad de las verduras tratando de imitar lo que está pasando en el video o ayudar al personaje del video a generar esa sopa de verduras. Hay un contexto y una pequeña historia, y eso nos sirve también como un estímulo bastante llamativo y muy fácil de hacer. Ideas para el uso de videos. En morfosintaxis se puede describir o narrar el video o doblar el video, como vimos. En semántica se puede hablar de los elementos que están en el video, de las categorías y léxico relacionado a ese elemento. Por ejemplo, cuando se veían los artículos de oficina o de colegio, se podrían usar otra actividad aparte que muestre todos los elementos que hay en el colegio y diferenciarlos de otros elementos que no están en esa categoría semántica. Para fonología y fonética hay videos específicos que muestran cómo producir la R, cómo los dífonos consonánticos, y eso los pueden buscar. Hay algunas canciones. Y para pragmática, la descripción de los estados de ánimo y la teoría de la mente es súper útil porque permite, a través de una escena, establecer cómo se sintió el personaje. Por ejemplo, a un niño lo están molestando, el niño pone una cara de tristeza. ¿Cómo se siente el personaje y por qué? Se puede trabajar pragmática en eso a nivel de teoría de la mente. O adivina lo que va a pasar, para discurso narrativo. Adivinar el final dentro de la macroestructura. El uso de podcast o radio offline o archivo de audio también es otro tipo de elemento que se puede usar. Por ejemplo, se puede usar en el tratamiento del habla, de la voz, en la recomendación para padre o para paciente en un archivo de audio, terapias de relajación, indicaciones sobre tratamiento o tratamiento del lenguaje. Se puede usar con pacientes adultos o pacientes niños, y se puede ocupar para generalizar habilidades si es que el mismo archivo de audio lo hace el mismo usuario. O sea, si el usuario produce el archivo, puede ser una muy buena tarea como para generalizar, una buena tarea para la casa. Si está trabajando discurso narrativo, podría él mismo inventar un discurso narrativo y grabarlo en un archivo de audio si lo capacitamos para el uso de estos elementos. También se pueden hacer algunas terapias de relajación como Schultz o Jacobson, y algunos consejos o recomendaciones para el hogar. Si no alcanzamos en la sesión a dar recomendaciones, le enviamos un archivo donde hablan de recomendaciones. Veamos algunos ejemplos. Esto de SoundCloud, una
red social, por decirlo así, de archivos de audio. Y acá en este primer archivo es una terapia de relajación autógena, método de Schultz. Vamos a adelantarlo un poco para mostrar de qué se trata. En este tipo de relajación hay un narrador que va guiando el ejercicio y va hablando sobre lo que hay que sentir o hacer. Se escucha bastante bajito, voy a tratar de subirlo. No se logra escuchar. Pero lo que está diciendo en el audio es como: siente tu cuerpo pesado, trata de relajar las piernas, luego el tronco, luego los brazos, y va guiando a través del audio a la persona. Otro ejemplo que hay son cuentos. Acá existen algunas páginas de cuentacuentos donde tienen cuentos solo auditivos. Esto es bueno porque estamos trabajando un canal exclusivamente y permite a veces a un niño desarrollar la atención auditiva para pensar en qué se dijo y de qué se está hablando. Acá hay algunos cuentos. Vamos a adelantar un poco. Está un poco lento el internet, pero básicamente es una narración. Conmigo. Y allá se fueron los dos, tan contentos, en busca de su cuento. Bueno, ahí está la narración. Tienen distintos cuentos y lo bueno es que estos cuentos los podrían producir ustedes mismos y los dejan grabados. Otra cosa es que los usuarios desarrollan los cuentos a través de el trabajo constante y la grabación dentro de la terapia. Ocupando Adobe Audition, por ejemplo, pueden grabar trozos de texto y ir pegándolos hasta generar una historia. Y después tratar de producir la historia completa, haciendo el esfuerzo y tratando de generar mayores habilidades de discurso narrativo. ¿Cómo se hace? Uno se crea una cuenta, obviamente hay que crear un texto para poder leerlo, practicar previamente las habilidades, grabar el podcast o el audio y después subirlo. Y ir tratando de mejorarlo, subir una nueva versión, avanzando terapéuticamente, lograr el avance terapéutico. Hay otras actividades que es básicamente promoción y prevención. También se puede hacer un texto y uno expone a una audiencia alguna grabación. Les recomiendo ponerle una música de fondo para que no quede tan plano. Y después uno puede recibir y contestar los posts si es que lo deja en una red social con comentarios. Otras cosas interesantes se hacen con prensa. Todo lo que puedan hacer en papel lo pueden hacer con papel digital. Y esto permite ahorrar papel por una parte y obtener elementos contextualizados. Pensemos en que, no sé, tenemos un recorte de un diario que habla de política, pero si al usuario no le sirve o no le interesa la política o ni siquiera está en su círculo de actividades diarias, no sirve absolutamente para nada. Entonces tenemos que buscar archivos contextualizados, ajustados a los intereses y a las contingencias. Los ejercicios de discurso de adultos se suelen hacer muchas veces con este tipo de elementos. Intervención de habla para generalizar y entrenar. Por ejemplo, ya estamos trabajando muchos elementos de habla o discurso y ahora hay que ponerlos en marcha y generalizarlo, o sea, extrapolarlo a otras actividades de la vida diaria. Para eso hay que leer el texto aplicando las nuevas habilidades. Hay fotografías también que se pueden usar como para el discurso descriptivo en adultos o para el discurso narrativo en adultos. Y la estimulación cognitiva, hay algunos puzzles o sudoku, pero les recomiendo de sobremanera buscar actividades exclusivas o a páginas independientes de prensa para estas actividades, porque son mejores. Y otras ideas, bueno, aquí les dejo la puerta abierta, hay muchas cosas que hacer con las redes sociales, es cosa de mirarlo, analizar y ver qué se puede hacer. El llamado es también a innovar, a tratar de externalizar las prácticas, pero no solo innovar por innovar, sino que mejorar. Hay muchas cosas que en papel
y digamos en la práctica profesional tradicional quedan muy restringidas o no se pueden usar en la casa o no se pueden hacer cosas muy buenas, digamos, como tarea para la casa, o en la sesión sale muy descontextualizada, o simplemente no se puede lograr el resultado que uno espera. Siempre es bueno lograr la mejor calidad posible en la intervención y es ideal que el usuario esté entrenando a diario las habilidades que se estén trabajando dentro de la sesión. Para eso necesitamos buenos materiales de intervención. Nos vemos en la próxima.